Bueno, en este informe hemos tratado de graficar de alguna manera la situación que se vive en nuestro país en el sector tan importante como es el de la producción de los alimentos que terminan en nuestra mesa y que terminan siendo la fuente de una alimentación saludable además para todos los peruanos, o al menos ese es el propósito. Ya se encuentra en nuestros estudios el ingeniero Edgardo Vilcara Cárdenas, él es docente e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina, quien además tiene un máster en biotecnología molecular. Así que con él vamos a conversar sobre los retos para poder lograr una agricultura sostenible en el Perú. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Alerta Verde. Muchas gracias, Julio. Encantado de estar en tu programa. Bueno, este concepto de agricultura sostenible, ¿qué significa? ¿Cómo debemos entender y además cuál es la importancia de ponerla en práctica en el menor plazo posible? Bueno, cuando estamos hablando de una agricultura sostenible, una agricultura sustentable, estamos hablando de una forma de producción que busca rentabilizar, por supuesto, el campo, pero respetando todo lo que son los recursos. Podríamos estar hablando de los recursos suelo, el recurso agua, lo que son los bosques, lo que son la flora, por ejemplo, la biodiversidad que es tan importante, sobre todo porque nuestro país, pues, en ese aspecto está bastante favorecido. Y todo esto también respetando el modo de vida, la cultura, las tradiciones, justamente del hombre del campo, en realidad. De acuerdo. Cuando uno habla de la agricultura, inmediatamente lo mira como un sector productivo importante. Por lo tanto, se me ocurre, creo que quien tiene un campo, quien tiene una chacra, quien tiene sus hectáreas para producir cultivos, la mirada que quizás desde afuera uno pueda decir es que cómo hacemos que ese campo que produce uvas, que produce espárragos, que produce determinados productos, produzca la mayor cantidad de productos de buena calidad, de buen tamaño, para que sean asequibles en el mercado. ¿Es suficiente tener esa mirada de mejorar la capacidad productiva o es que hay que tomar en cuenta otros elementos? Bueno, en este aspecto son muchos aspectos en realidad a tallar, en realidad, ¿no? Nosotros al menos en todo este manejo que hacemos en campo tratamos de recuperar lo que es la calidad del suelo primeramente, ¿no? Por supuesto nos aseguramos que el recurso hídrico sea de calidad, ¿no? Pero también tratamos de seleccionar aquellas especies que estén mejor adaptadas a la zona en cuestión y de preferencia trabajar con especies propias de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, que en nuestro país tenemos alrededor de 28 tipos de clima de los 32 que existen en el mundo en realidad, ¿no? 84 zonas de vida, ¿no? Estamos hablando de unas 104 zonas de vida, hay quienes señalan que incluso son 117 zonas de vida. Pero en todo este contexto también tenemos que complementar también que nuestro país es rico pues en flora también, ¿no? Estamos hablando del 10% de la flora mundial, el 10% está en nuestro país. Estamos en segundo lugar, por ejemplo, también en lo que es producción de especies piscícolas también. Asimismo tenemos unos 42 etnias por señalar, o sea, esta biodiversidad también es cultural. 42 etnias de 44, por ejemplo, y mayormente estas 42 se encuentran en la Amazonía, ¿no? Por señalar algunos casos. ¿Y a qué te refieres con 42 etnias? Cuando estamos hablando con las etnias, por ejemplo, típicamente la Amazonía, estamos hablando de formas culturales que se encuentran justamente en nuestra selva, que manejan estos recursos, pero al mismo tiempo los están salvaguardando. Un ejemplo sencillo, digamos, a ver. ¿no? Por ejemplo, con el cultivo de la papa, digamos. Estamos hablando de cerca de unas 4.000 variedades de papa que tenemos en nuestro país. Somos centro de origen, indiscutiblemente, de este cultivo. Y el agricultor en el campo, por ejemplo, puede tener en su chacra, ¿no?, una serie de variedades establecidas en sus huertos. No estamos hablando de 2 o 3 variedades, puede tener N variedades de papa, de este cultivo, y él mismo va evaluando justamente en el campo cuáles de ellas tienen, por ejemplo, mejor sabor, mejor textura, la forma de preparación. Asimismo van evaluando también aquellas que son más tolerantes a las condiciones climáticas adversas, digamos lo que son las sequías, lo que son las heladas, digamos van evaluando también aquellas variedades que toleran mejor el ataque de plagas, el ataque de enfermedades, por ejemplo. Y asimismo también van evaluando la mejor forma también de conservación de esas variedades, ¿no? Digamos como tunta, moraya, chuño, etcétera, así como también la forma de preparación del mismo. Y eso por situar un cultivo. Si habláramos de quinoa, por ejemplo, estaríamos hablando de variedades como la amarilla de Maranganí, la cancoya, la pasancaya, la huituya, la negra coyana, etcétera. Tenemos una serie de cultivos. Y los productores de estos productos tan variados tienen sus saberes adquiridos tradicionalmente, ancestralmente, ¿no? No es que hayan ido a un centro de capacitación para poder identificar con mayor rigor las características de cada uno de estos productos. Es decir, ahí hay saberes que en la medida que van pasando los años, probablemente los hijos ya no están muy próximos al conocimiento de los mismos y ahí hay un riesgo de perder esos conocimientos, ¿no?
Es correcto. Mira, Julio, dentro de, digamos que estos guardianes de la biodiversidad y saberes, en realidad... Qué bonita frase. No, en Guardianes realidad, de la biodiversidad. exactamente, ¿no? Estamos hablando también de que el agricultor no trabaja solo muchas veces, trabaja con la familia. Entonces estamos hablando de una agricultura familiar, que como su nombre indica, justamente está involucrada la familia en todo ese proceso productivo, en realidad, ¿no? Padres, hijos, hermanos, justamente que se aunan en estas labores. Sin embargo, podríamos dividir la agricultura familiar en tres tipos. Una agricultura familiar de subsistencia, la cual típicamente los productos del campo pues, no satisfacen lamentablemente pues, al hogar, las necesidades del hogar, y el jefe o jefa de hogar tiene que buscar trabajo, ¿no? Puede ser dentro o fuera de la actividad agrícola. Puede trabajar en sastrería, pueden ser conductores de mototaxi, albañilería, etcétera, ¿no? Luego tenemos una agricultura familiar intermedio de transición, ¿no? Que ya tiene acceso a mejores recursos de suelo, de agua, pero aún así todavía no capitaliza lo suficiente. Y luego tenemos una agricultura familiar consolidada, una que ya entra a los mercados, tiene mejores accesos justamente para capitalizarse y desarrollar esta actividad. Y lo que podríamos señalar de la primera es que esta agricultura familiar, pues mayormente las personas que la dirigen tienen más de 45 años, de 45 años en adelante. Y muchos de ellos son personas que tienen 78 años a más, ¿no? Y lamentablemente, pues, si esta agricultura familiar no sostiene pues, justamente a la familia, lamentablemente pues, los jóvenes no se ven tan involucrados en la actividad, no buscan otras fuentes de ingreso y se van perdiendo estos saberes, ¿no? Entonces, estamos teniendo una erosión de conocimientos, digamos, si se diga la palabra. ¿Y qué se necesita para rescatar estos saberes y de paso ayudar a estas familias que desarrollan una agricultura familiar de subsistencia para poder insertarlos dentro de la sociedad de actividades productivas que les mejoren también sus condiciones de vida, su calidad de vida, que tengan una vida digna? ¿Qué necesitamos hacer allí? Bueno, en mi opinión muy personal, considero yo que necesitamos hacer mayor transferencia, ¿no? De conocimientos, tecnologías acordes al medio. Entiendo que hay una serie de tecnologías que vienen de fuera, pero en lo personal considero que no se trata de adoptar la tecnología de fuera, sino adaptarla a nuestro medio. Ver cómo se puede transformar esos conocimientos en algo que sea aplicable y de una manera pues, práctica en realidad, ¿no? Y el reto, ¿quién emprende ese reto, ese desafío? Yo entiendo, las universidades hacen sus esfuerzos, pero no son suficientes. Son esfuerzos pequeños, proyectos pilotos, que no terminan de darle la cobertura a todo el país. ¿Qué más habría que hacer allí? Bueno, aproximadamente el 4% de agricultores de subsistencia ha recibido asistencia técnica. Entonces, como verás, es un porcentaje bastante bajo en realidad, ¿no? Y es cierto, ¿no? Las universidades ponen de su parte, ¿no? Asimismo, también hay otras instituciones, ¿no? Que hacen lo mismo. Pero requerimos más apoyo en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, veo con alegría también que muchos jóvenes se vienen involucrando en esas actividades. En este momento yo tengo el cargo de coordinador de la Oficina de Voluntariado de la Universidad Agraria La Molina y trabajamos con jóvenes que son pues, de distintas facultades, no solamente son agrónomos, hay zootecnistas, ingenieros en industrias alimentarias, en gestión, etcétera. Y también se nos han aunado pues, profesores, tanto de la universidad como de otras instituciones, y por supuesto egresados, ¿no? Yo, bueno, hace muchos años también fui un voluntario en realidad, ¿no? Y tuve la oportunidad al regresar de incorporarme justamente nuevamente pues, a las filas. ¿Y como qué están haciendo en ese voluntariado? Mira, típicamente lo que nos suelen pedir, ¿no? Es el apoyo, por ejemplo, con lo que son biohuertos, por ejemplo. O bien también con lo que son transformaciones de residuos, ¿no? Hay un emprendimiento que a mí en lo personal me ha gustado, es este emprendimiento de Lima Compost, ¿no? Que justamente van compostando los residuos para tener un producto de calidad que mejore la estructura de los suelos, mejore lo que es la retención del agua, ¿no? Captura carbono atmosférico, ¿no? El carbono en lugar que esté en la atmósfera, causando esos efectos de calentamiento global, mejor pues queda capturado en los ácidos húmicos, digamos, que se encuentran en la materia orgánica y lo tenemos ahí retenido por decenios o por 100 años, por ejemplo. Entonces, esa es parte de la labor que venimos realizando. Algo que también se ve, por ejemplo, es lo que es la recuperación de los bosques. Zonas deforestadas, por ejemplo, para instalar un cultivo. Estamos hablando, por ejemplo, de una hectárea. Una hectárea de terreno son aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Cuando se hace esa tala, esa quema, por ejemplo, se liberan a la atmósfera unas 240 toneladas de CO2 con una hectárea, ¿no? Y hay quienes en algún momento han sembrado un cultivo, por ejemplo, como es el arroz, y el rendimiento ha sido de 1 tonelada. En lo personal, eso no es negocio. Entonces, lo que se hace en estos casos es recuperar esos suelos estableciendo un cultivo de cobertura,
¿no? En este caso, por ejemplo, trabajamos con cultivos que fijan el nitrógeno atmosférico, ¿no? El nitrógeno es el componente principal, al menos que buscamos cuando compramos un fertilizante, como es la urea, por ejemplo. Pero este cultivo de cobertura, digamos la centrosema, por citar un caso, fija este nitrógeno atmosférico en el suelo. Entonces lo va enriqueciendo. Por supuesto no lo hace sola, la hace también con una asociación con unas bacterias nodulantes. Por eso nos es importante también cuidar la microbiología de los suelos. Entonces, con esta fijación de nitrógeno ya tenemos la base para ir recuperando un terreno y establecer cultivos, por ejemplo, como son especies arbóreas, también pueden ser cultivos ornamentales, pueden ser también frutales, por ejemplo, y también establecer una pequeña crianza. La crianza de cuyes, por ejemplo, en selva también se da, típicamente en sierra, pero en selva también se están criando cuyes, ¿no? Y aprovechamos todas las fecas de los cuyes, al momento del beneficio del animal, también todo lo que son las tripas, la sangre, los huesos, el pelaje, para elaborar compost. Entonces estamos restituyéndolo al suelo constantemente. La idea es ir enriqueciendo suelo. Julio, algo que se señala, por ejemplo, en nuestro país en líneas generales, es que nos falta fósforo, ¿no? Es uno de los elementos que requerimos para la producción agraria, ¿no? Pero no es que no tengamos fósforo, sino que el fósforo no está disponible en el suelo, la planta no lo puede tomar. Pero es acción justamente de la microbiología, ¿no? Los microorganismos del suelo, que ponen a disposición el fósforo y otros elementos que la planta pues, requiere. Y con esta forma de manejo podemos reducir, ¿no? El uso de los fertilizantes o en algunos casos también pues, eliminarlos. Hay quienes practican la agricultura orgánica, que de esta manera pues, no hacen uso de ningún agroquímico, por ejemplo. Y hay personas que vienen demandando estos cultivos. ¿Y eso podría ser una alternativa frente a este problema de abastecimiento de fertilizantes, ¿no? Por supuesto que sí. De acuerdo, o sea, tenemos el conocimiento, las buenas prácticas, tenemos los territorios suficientes en el Perú, creo yo, para hacerlos mucho más productivos orgánicamente. Es decir, hay un reto enorme que podemos enfrentar. Otra vez, el Perú podría ser una alternativa incluso, con buenas prácticas, de resolver las amenazas de hambruna que hay para el mundo. Por ejemplo, tengo entendido que hay un estado que se encuentra, pues, es de la India, ¿no? Está en el límite, digamos, de la India, Nepal y Bután, ¿no? Es el estado de Sikkim, donde ya es ley producir de manera orgánica, por ejemplo, ¿no? Y es una extensión de terreno que me parece que es similar a lo que ocupa Berlín, por ejemplo, ¿no? En donde todo es orgánico, ¿no? Y es un ejemplo, digamos, que se puede tomar para el mundo en realidad. Por supuesto, esta transición ha sido lenta, no es de la noche a la mañana. Tengo entendido que ha tomado 13 años llegar a ese sistema de producción, ¿no? Entonces, podemos partir de esos ejemplos. No digo tal vez que podamos llegar a ese modelo nivel exacto, de desarrollo, pero claro, ya es un camino, hay una luz. Es un camino, podemos ir reduciendo justamente esa dependencia de fertilizantes. Y mejor que trabajemos también con los cultivos propios de nuestro país, ¿no? Podemos consumir tarwi, por ejemplo, que es un cultivo que aporta bastante con lo que son proteínas, ¿no? Entiendo que muchos consumen lo que es soya, pero tenemos el tarwi, ¿no? Que es justamente andino, ¿no? Y ha coevolucionado con plagas, enfermedades de nuestro entorno. Entonces yo creo que tenemos que mirar ese cultivo, entre otros, por supuesto, que son propios de nuestro país. Edgardo, me encantó esta conversación, ha sido bastante clara, nos permite entender algo que por donde caminamos muchas veces y a veces no lo tomamos en cuenta, pero que tiene un valor enorme para poder abastecer de alimentos y resolver el problema del hambre que nosotros tenemos en nuestro país o de pobreza que hay en nuestro país. Esperemos que el gobierno, la academia y el trabajo conjunto a través de asociaciones, de las propias comunidades, nos permitan encontrar alternativas realmente de solución a estos problemas que tanto padecemos en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, encantado. Muy bien, saludo para todos los campesinos. Edgardo Vilcara Cárdenas, docente e investigador de la Facultad Agraria La Molina, conversando con nosotros. Esto es el especial de Alerta Verde. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Y cuando volvamos, cuando regresemos, vamos a conocer